Ingeniero Lelis. Nosotros como grupo le vamos a presentar el tema de cálculo del volumen de un tanque de almacenamiento de agua cilíndrica irregular. El presente proyecto analiza la aplicación del cálculo integral en un problema real de la ingeniería, específicamente en el cálculo del volumen de un tanque de almacenamiento de agua con paredes curvas. En la práctica, muchos tanques no presentan formas geométricas simples, ya que sus diseños buscan optimizar el uso de materiales y soportar adecuadamente la presión del agua, lo que hace necesario el uso de herramientas matemáticas y avanzadas para determinar su capacidad real. Para modelar el tanque se utiliza una función matemática que describe el radio variable de una sección transversal. Al generar un sólido de revolución a partir de dicha función se aplica el método de arandelas para calcular el volumen total mediante una integral definida. Este procedimiento permite obtener un valor preciso del volumen de almacenamiento, el cual es interpretado en unidades prácticas como metros cúbicos y litros. Adicionalmente, se emplea el software MATLAB para realizar la simulación del modelo matemático, visualizar la geometría del tanque y verificar los resultados obtenidos de forma analítica. Los resultados demuestran que el cálculo integral es una herramienta fundamental en el diseño y análisis de sistemas reales de ingeniería, evidenciando su importancia en la resolución de problemas prácticos relacionados con el almacenamiento de agua. Introducción. El cálculo integral en la actualidad, el desarrollo de la ingeniería está estrechamente relacionado con el uso de herramientas matemáticas que permiten modelar y resolver problemas reales de manera precisa y eficiente. Entre estas herramientas, el cálculo integral desempeña un papel fundamental, ya que posibilita el análisis de fenómenos donde intervienen magnitudes variables y la determinación de cantidades acumuladas como áreas, volúmenes, trabajo y energía. Su aplicación es indispensable en diversos campos de la ciencia y tecnología, especialmente en el diseño y análisis de sistemas de ingeniería. Uno de los problemas más comunes en la ingeniería civil, eléctrica, es el almacenamiento de agua, ya que sea para consumo humano, procesos industriales o sistemas de riesgo. Los tanques de almacenamiento utilizados en la práctica no siempre representan formas geométricas, debido a sus diseños incluyen paredes curvas con el fin de mejorar la resistencia estructural. En este proyecto se aborda el cálculo del volumen de un tanque de almacenamiento de agua con paredes curvas mediante el uso de métodos de arandela, una técnica de cálculo integral aplicada a sólidos de resolución. Además, se utiliza el software MATLAB como herramienta de apoyo para la simulación del modelo, la visualización de la geometría del tanque y la verificación de los resultados obtenidos analíticamente. De esta manera, el presente trabajo busca evidenciar la importancia del cálculo integral como una herramienta esencial en la formación del ingeniero, demostrando su aplicación directa en la solución de problemas reales y su aporte en el diseño eficiente y seguro de sistema de almacenamiento de agua. La interpretación. El volumen obtenido mediante la aplicación del método Arandelas representa la capacidad real de almacenamiento del tanque de agua con paredes curvas. Este resultado demuestra que cuando la geometría de un cuerpo no es uniforme, el uso del cálculo integral es indispensable para obtener valores precisos, ya que las fórmulas geométricas convencionales no permiten considerar la variación del radio a lo largo de la estructura. Desde el punto de vista ingenieril, el valor del volumen calculado permite evaluar si el tanque cumple con los requerimientos de abastecimiento para una edificación o sistema específico. Al expresar el volumen en unidades prácticas como metros cúbicos y litros, es posible relacionar el resultado con el consumo diario de agua, facilitando la toma de decisiones en el diseño y dimensionamiento del sistema de almacenamiento. La simulación realizada en MATLAB confirma la validez del modelo matemático planteado.
ya que los resultados numéricos obtenidos mediante integración computacional coinciden con los resultados analíticos. Esto evidencia la importancia del uso de herramientas informáticas como apoyo al cálculo teórico, permitiendo una mejor visualización del problema y reduciendo posibles errores de cálculo. En conclusión, la interpretación de los resultados muestra que el cálculo integral no es únicamente un concepto teórico, sino una herramienta fundamental para resolver problemas reales de la ingeniería, aportando precisión, confiabilidad y eficiencia en el diseño de sistemas de almacenamiento de agua con geometría irregular. Marco teórico. Un sólido de revolución se genera al girar una región plana alrededor de un eje fijo, formando un cuerpo tridimensional. Este concepto es ampliamente utilizado en ingeniería para modelar objetos reales como tanques, tuberías, recipientes y ejes mecánicos, los cuales suelen presentar simetría alrededor de un eje. El cálculo del volumen de estos sólidos requiere el uso del cálculo integral para que la forma del objeto pueda variar a lo largo del eje de rotación, dependiendo de la orientación del eje y de la función que define la región generatriz. Se puede aplicar distintos métodos de integración para determinar el volumen del sólido resultante. 2. Método Arandela. El método de Arandela es una técnica de cálculo integral utilizada para calcular el volumen de sólidos de revolución que presenta un radio externo y en algunos casos un radio interno. Este método consiste en dividir el sólido en infinitas secciones transversales perpendiculares al eje de rotación, las cuales tienen forma de discos o arandelas. El volumen total del sólido se obtiene sumando los volúmenes de todas estas secciones mediante una integral definida. La expresión general del método de arandelas está dada por que el volumen es igual a pi de la integral de a a b del radio mayor al cuadrado de x menos el radio menor al cuadrado de x a dx, donde donde el radio mayor de x representa el radio externo y la r minúscula el radio interno, y AB los límites de integración en el caso de un tanque sólido sin cavidad interna. El radio interno es nulo, simplificando la expresión del volumen. 3. Tanques de almacenamiento de agua. Los tanques de almacenamiento de agua son estructuras fundamentales en sistemas de abastecimiento tanto en edificaciones residenciales como en instalaciones industriales. Su función principal es garantizar la disponibilidad de agua en condiciones adecuadas de presión y caudal en la práctica. Estos tanques suelen presentar paredes curvas con el fin de mejorar la resistencia estructural frente a la presión hidrostática y de optimizar el uso de materiales de construcción. El cálculo preciso del volumen de estos tanques es un aspecto crítico en su diseño, ya que influye directamente en la capacidad de almacenamiento y en la eficiencia del sistema. Cuando la geometría del tanque es irregular, el uso de fórmulas geométricas convencionales resulta insuficiente, haciendo necesario el empleo del cálculo integral para, para modelar su forma y determinar su volumen real. 4. Uso de software de simulación MATLAB. En la ingeniería moderna, el uso de software de simulación se ha convertido en una herramienta esencial para el análisis y validación de modelos matemáticos MATLAB. Permite representar funciones, realizar integraciones numéricas y visualizar resultados de manera gráfica, facilitando la comprensión de problemas complejos. En el presente proyecto. MATLAB se emplea para simular la geometría del tanque de almacenamiento, calcular el volumen mediante integración y verificar los resultados obtenidos de manera analítica, fortaleciendo así la confiabilidad del estudio realizado. 5. Cálculo integral. El cálculo integral es una rama fundamental de las matemáticas que permite determinar cantidades acumuladas a partir de funciones que describen magnitudes variables. Su origen está ligado a la necesidad de calcular áreas, volúmenes, trabajo y otras magnitudes físicas que no pueden obtenerse mediante métodos algebraicos simples. En ingeniería, el cálculo integral se utiliza
para modelar y analizar sistemas reales, donde las variables cambian de forma continua, proporcionando resultados precisos y confiables para el diseño y la toma de decisiones técnicas. La integral definida representa la acumulación de una función dentro de un intervalo específico y se interpreta geométricamente como el área baja de la curva de dicha función. En aplicaciones prácticas, esta herramienta permite calcular magnitudes como el volumen de cuerpos irregulares, cuando estos pueden ser descompuestos en infinitas secciones diferenciales. Bueno, yo les voy a hablar del planteamiento del problema. En los sistemas de abastecimiento de agua utilizados en edificaciones residenciales, comerciales e industriales, los tanques de almacenamiento cumplen un papel fundamental al garantizar la disponibilidad continua del recurso hídrico. Para mejorar la resistencia estructural, optimizar el uso de materiales, muchos de estos tanques presentan paredes curvas, lo que les confiere una geometría irregular. El diseño adecuado de un tanque de almacenamiento requiere conocer con precisión su capacidad real del volumen, ya que un cálculo incorrecto puede generar problemas como desabastecimiento de agua, sobredimensionamiento de la estructura, incremento innecesario de costos o fallas en el funcionamiento del sistema. Sin embargo, cuando la forma del tanque no corresponde a una figura geométrica simple, las fórmulas tradicionales de volumen resultan insuficientes para realizar un cálculo exacto. Ante esta situación surge la necesidad de aplicar herramientas matemáticas que permitan moldear correctamente la geometría del tanque y determinar su volumen de manera precisa. En este contexto, el cálculo integral a través del método Arandela ofrece una solución eficaz al permitir calcular el volumen de sólidos de revolución con radios variables. Bueno, el problema de la vida real que vamos a plantear es el cálculo del volumen de un tanque de almacenamiento de agua cilíndrico irregular. En un conjunto residencial de la ciudad de Guayaquil se planea instalar un tanque elevado de almacenamiento de agua para garantizar el suministro continuo a los departamentos durante las horas de mayor consumo. Debido a restricciones de espacio y a criterios de diseño estructural, el tanque puede tener una forma cilíndrica convencional, por lo que se opta por un diseño con paredes curvas, lo cual permite una mejor distribución de la presión interna del agua y una optimización del uso de materiales. El tanque será fabricado de tal manera que su sección transversal puede modelarse mediante una función matemática continua, donde el radio del tanque varía a lo largo de su longitud. El problema radica en que debido a la geometría irregular del tanque no es posible calcular su volumen utilizando fórmulas geométricas tradicionales. Por eso usamos el cálculo integral y usamos el método Arandela. La resolución del ejercicio es que se tiene la función que modela el radio del tanque de almacenamiento de agua, que es y igual 4 menos x al cuadrado sobre 4. El tanque se gira a esta curva alrededor del eje de X, formando un sólido de revolución para calcular su volumen. Se utiliza el método de Arandela, donde vamos a usar la fórmula que es volumen igual pi, integral de AB, radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado de dx. Ya tiene la integral planteada, lo que hacemos es volumen es igual a pi, integral de 0 a 4, y empezamos a hacer el binomio al cuadrado, que sería de 4 menos x al cuadrado sobre 4. Eso nos daría 16 menos 2x al cuadrado más x a la cuarta sobre 16. Eso lo reemplazamos en la integral y ya haciendo los métodos que conocemos durante las clases de las integrales nos quedaría volumen es igual a pi de 16x menos 2x al cubo sobre 3 más x a la quinta sobre 80 de 4 a 0. Y solo reemplazaríamos los límites de 0 a 4 que nos daría el volumen de 107.3 metros cúbicos. Preguntas a resolver. ¿Por qué es necesario aplicar el cálculo integral para determinar el volumen de un tanque de almacenamiento de agua con paredes curvas? Es necesario aplicar el cálculo integral porque el tanque presenta una geometría irregular en el cual el radio varía de manera continua a lo largo de su estructura. Las fórmulas geométricas tradicionales solo permiten calcular volúmenes de cuerpos regulares, mientras que el cálculo integral permite obtener un resultado preciso a considerar la variación del radio mediante la suma de infinitas secciones diferenciales. 2. ¿Cómo se puede modelar matemáticamente la geometría real de un tanque de almacenamiento con radio variable? La geometría del tanque se modela mediante una función matemática continua que representa el radio del tanque en función de la posición horizontal. Al girar esta función alrededor de un eje, se genera un sólido de revolución que aproxima de manera adecuada la forma real del tanque. 3.
¿De qué manera el método de arandelas permite calcular el volumen de un sólido de revolución en este tipo de tanques? El método de arandelas divide el sólido de revolución en infinitas secciones transversales con forma circular. Cada sección tiene un volumen diferencial que depende del radio del tanque en ese punto. Al integrar estos volúmenes diferenciales a lo largo del intervalo de integración, se obtiene el volumen total del tanque. 4. ¿Cuál es el volumen total de almacenamiento del tanque obtenido mediante el método de arandelas y qué representa este valor en la práctica? El volumen total calculado es aproximadamente 107,3 metros cúbicos, lo que equivale a 107.300 litros de agua. En la práctica, este valor representa la capacidad máxima de almacenamiento del tanque y permite evaluar si el diseño es adecuado para cubrir la demanda de agua del sistema. 5. ¿Qué ventajas ofrece el uso del cálculo integral frente a las fórmulas geométricas tradicionales en el diseño del tanque? El cálculo integral permite analizar y diseñar tanques con formas irregulares, proporcionando mayor precisión en el cálculo del volumen. Además, ofrece flexibilidad para modificar el modelo matemático y evaluar diferentes diseños, lo cual no es posible con fórmulas geométricas convencionales. 6. ¿Cómo contribuye la simulación en MATLAB a la validación del modelo matemático y de los resultados obtenidos? MATLAB permite representar gráficamente la geometría del tanque y calcular el volumen mediante integración numérica. La coincidencia entre los resultados analíticos y los obtenidos por simulación confirma la validez del modelo matemático y aumenta la confiabilidad del análisis. 7. ¿Qué importancia tiene el uso del cálculo integral en la solución de problemas reales de ingeniería a partir del caso analizado? El cálculo integral es una herramienta esencial en la ingeniería ya que permite modelar y analizar y resolver problemas reales con precisión. Este caso demuestra su aplicación directa en el diseño de sistemas de almacenamiento de agua, reforzando su importancia en la formación profesional del ingeniero. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Este ha sido nuestro proyecto.